Sí, buenas tardes, doctor Jaimes, y también agradecer a la doctora Nova por la eh, invitación a participar en este simposio. Muchas gracias por la gentil introducción. Y quisiera consultarle si ven las dos pantallas o solo una. Solamente vemos una pantalla. Perfecto. Entonces, voy a partir dando una breve introducción sobre la importancia que tiene la investigación científica en torno a enfermedades infecciosas. Solamente para remontarnos a la historia, ha habido muchas pandemias en la historia que afectan al ser humano. Sabemos que la viruela, una de las principales causas de muerte en la historia de la humanidad, gracias al trabajo pionero de algunas personas, y aquí muchas personas, pero destaco a dos: a Lady Mary Worley, que era parte de la delegación diplomática de Inglaterra en Turquía. Ella fue pionera en llevar a Occidente la metodología de la vacunación, que ya tenía cierto nivel de desarrollo desde el punto de vista de la metodología en Turquía y en otros países, también en China. Y Jenner, que casi 100 años después empieza las primeras aproximaciones en el desarrollo de una vacuna contra este virus. Y eso condujo a que a finales de los años 70, comienzos de los 80, gracias no solamente a la disponibilización de una vacuna, sino que también el uso masivo y el trabajo que hizo la OMS, que es el único ejemplo de erradicación de una enfermedad que afecta al ser humano en la historia de la ciencia y la medicina. Y así como ocurrió con viruela, vemos que otras enfermedades infecciosas como la polio, el sarampión, la rubiola y las paperas, gracias a la introducción de vacunas en poblaciones, eso provoca disminución de la incidencia de estas enfermedades. Lamentablemente hemos visto que sarampión, y vamos a hablar de eso a continuación, ha tenido rebrotes justamente por la decisión de algunas familias de no vacunar a sus hijos e hijas. Y hemos visto noticias en las últimas semanas como algunos nuevos casos de polio han aparecido justamente por la falta de vacuna a raíz de esta pandemia. Así que habría una quinta o sexta ola de la pandemia, haciendo alusión a una de las presentaciones que era la diapositiva de uno de los expositores anteriores, en que vemos cómo la falta de vacuna o las dificultades para vacunar ha provocado que enfermedades que consideramos como controladas estén reapareciendo como un efecto colateral de esta pandemia por coronavirus. Entonces sabemos que las vacunas son efectivas, como cualquier medicamento, no están libres de efectos adversos, pero en su uso masivo ha demostrado que a medida que aumenta la cobertura de la vacunación, que se muestra acá en la línea azul, la tasa de enfermedades infecciosas cae, y tenemos el desafío en países como los nuestros latinoamericanos a esta la brecha que existe desde la cantidad, el tipo de vacuna, la calidad, la especificidad de algunas vacunas, que claramente nos diferencia y de países industrializados, y es un trabajo que nos motiva obviamente a buscar el desarrollar vacunas a nivel local y eventualmente lograr algo muy importante que tiene que ver con la manufactura. Acá vemos un artículo que publicamos hace algunos años desde mi grupo, en que mostramos cómo se correlaciona la manufactura doméstica o local de vacunas con la adhesión a las campañas de vacunación. Y en este mapa mundi vemos que todos los países ocupan vacunas, pero sin embargo son muy pocos aquellos que las manufacturan. Y en Latinoamérica en particular tenemos ejemplos positivos como en Brasil, en Argentina y México, pero sin duda un desafío para el resto de los países poder generar plantas de manufactura de vacunas. Hay varios motivos. Por ejemplo, la situación de emergencia sanitaria en la que estamos, obviamente es una ventaja poder producir vacunas a nivel nacional. La especificidad de la vacuna, la disponibilidad,
a raíz de la compra de vacunas de acuerdo a la variación del mercado, han existido circunstancias en que algunos países han tenido carencia justamente de vacunas. Y desde la Universidad Católica, en conjunto con la Universidad de Antofagasta, estamos trabajando en un proyecto que busca justamente promover en Chile la creación de una planta de vacunas para manufacturar vacunas a nivel nacional. Bien, pero lo que mencioné hace unos minutos atrás en relación al sarampión, una enfermedad que fue considerada hacia finales de los 90 como eliminada en Estados Unidos. Vean, ustedes pueden ver aquí las tasas, el número de casos, como cae justamente a través del uso de vacunas. Pasan cerca de 10 años y vemos cómo a raíz de el mensaje de no vacunar ha ido reapareciendo una enfermedad que podría ser totalmente prevenible por medio de una vacuna que es accesible, tiene un precio bastante accesible. Y no solamente en Estados Unidos, hemos visto que lo mismo ha ocurrido en otros países, en particular europeos, y creo que Latinoamérica tiene un track record de vacunación bastante positivo y creemos que tenemos que trabajar en eso y tratar de evitar que la ciudadanía se equivoque y se distancie del uso de las vacunas. Entonces, en Chile tenemos un Ministerio de Salud que por años, Chile fue, por ejemplo, uno de los primeros países en erradicar la viruela y tiene una organización en torno a las campañas de vacunación bastante potente desde el punto de vista de el asegurar la disponibilidad de estas vacunas para la población. Pero sin embargo es fundamental que desde la academia hagamos esfuerzos para tratar de comunicar, informar que estas enfermedades como el sarampión, que aparentemente no están, porque justamente el éxito de la vacuna es que esta enfermedad no esté presente en la comunidad, eso no quiere decir que la enfermedad, el virus no está presente en el medio ambiente, como vemos que está ocurriendo con polio en la última semana. Entonces, desde la universidad y el Instituto Milenio, varias universidades en Chile, generamos esta iniciativa que se llama el Museo de la Inmunología y la Vacunación, que pretende justamente, a través del arte, comunicar de manera visualmente atractiva qué es lo que son estas enfermedades y la importancia de ocupar vacunas. Inauguramos esta muestra el año pasado, mucha gente asistió a la inauguración y les voy a mostrar este video que describe la iniciativa. Vamos a hacer la inauguración de esta primera muestra del Museo de la Inmunología y de la Vacunación, que se llama Eternalismo. Principalmente son alumnos que fueron los creadores de las ideas de lo que vamos a mostrar. Junto con la diseñadora está el doctor Calergis y también hay gente del laboratorio, alumnos de doctorado, investigadores que vinieron a colaborar. 10 de las grandes. 10 de estas, sí. El objetivo de la muestra es posicionar el concepto de la comunicación científica. En particular, nos interesa enseñar cuál es el origen de estas enfermedades y al mismo tiempo demostrar que la vacunación es una manera de prevenirlas. Enfermedades. De enfermedades sería o de parotidis. Traer a la Trinidad, que fue la directora creativa, la diseñadora, la que armó la mayoría de los proyectos, fue darle vida a eso, fue darle vida a las cosas que nosotros teníamos en mente.
Claro, lo que nos falta ahora es Sentí que era algo muy nuevo, muy innovador, mezclar dos áreas, que es el diseño, el arte por un lado, y la ciencia y la inmunología por el otro. Al principio fue súper difícil porque ellos manejan ya un cierto lenguaje científico que ni yo ni el resto de las personas que no estamos involucradas en el área de la ciencia lo saben. Nos bajó del mundo científico y nos dijo, así la gente lo va a poder entender. Entonces fue como ese papel que nos faltaba. Al principio ellos tenían su lenguaje, yo tenía el mío, chocábamos todo el rato y después cuando logramos llegar a un punto medio de poder comunicarnos de una mejor manera, fue que todo empezó a fluir, el museo empezó a avanzar y hasta lo que tenemos ahora. Se pueden hacer las cosas cuando uno quiere. Nosotros partimos de nada, partimos de hagan un museo. Y ahora ya estamos a puertas de estrenarlo, entonces con eso uno se queda. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Realmente estoy muy emocionado por la convocatoria. Hemos denominado esta muestra Eternalismo porque persigue incluir el pasado, el presente y el futuro de la inmunología y la vacunación, es decir, un rango eterno de tiempo. Como autoridades no podemos más que felicitar y agradecer muy sinceramente esta iniciativa. La inmunología y la vacunación en la historia de la humanidad tienen logros importantes que hoy se continúa trabajando por mejorar la salud de todos los seres humanos. Uno de los objetivos que tiene en particular el Instituto Milenio es que la ciencia sea ciudadana, es decir, que la ciencia sea de todos. Los estudiantes son claves porque son creativos, son dedicados, comprometidos y muchos de ellos ven esto como una oportunidad de proyectarse desde su quehacer universitario hacia la sociedad. Algunas familias lamentablemente cometen el error de optar por no vacunar a sus hijos o hijas y estos estudiantes se dieron cuenta que a través de esta iniciativa podrían aportar a resolver este problema que es de altísimo impacto a nivel mundial. Al final la vacunación no es propia, no solo yo me estoy protegiendo, yo estoy protegiendo a ustedes, lo estoy protegiendo a todos. O sea, la vacunación es un concepto súper lindo, que hay uno que se llama la vacunación del rebaño. El rebaño seríamos todos nosotros. Entonces, si una oveja de ese rebaño no está vacunada, empieza a contagiar a toda la otra. Entonces, eso es lo bueno de la inmunología y de la vacunación, que no es uno el que se está protegiendo. Además de uno, es al resto. De una clase de inmunología nace un poco también esta inquietud, las ganas de hacer un museo, las ganas de poder comunicar de distinta manera y que no todo quede en un libro, no todo quede en un paper o en una publicación fuera del país, sino comunicar también lo que ellos están haciendo en su país y a su gente. Hay que enfocarse en hacer divulgación, eso es lo importante, en llegar, en transmitir, en encantar. La divulgación científica tiene como objetivo finalmente que el conocimiento que generamos sirva a la sociedad para contribuir en nuestro imaginario, para inspirarnos, para tomar decisiones. Y eso es un rol fundamental de la ciencia. Que es educar más que todo, es llevar la ciencia a la gente. La verdad que he pasado muchos años bien encerrada en un laboratorio, conversando harto con alumnos, pero de temas muy científicos y del experimento y hacerlos pensar y el pensamiento científico, cómo razonar. Y eso fue el propósito que en un momento le dije al doctor Kalergi, me encantaría hacer algo distinto, de difusión, de poder llegar más a la población, de salir, de mostrarse un poquito más. Para mí también es un tremendo aporte, una oportunidad que uno no deja de poder hacer cosas nuevas en la vida, digamos. Hay tiempo para todo. Bueno, quería mostrar este video porque es el trabajo principalmente de estudiantes de pregrado, doctorado y postdoctorado que además de hacer investigación científica les motiva el poder transmitir el conocimiento hacia la ciudadanía. Bueno, dado que hemos trabajado ya muchos años en enfermedades respiratorias virales como por ejemplo el sincicial, les voy a contar brevemente que en relación a estas enfermedades que son de alto impacto, la experiencia que ganamos para desarrollar vacunas contra el sincicial y otros virus respiratorios la hemos aplicado recientemente para el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2. Entonces, además del VRS o el virus sincicial, hemos también desarrollado vacunas contra el metaneumovirus humano y contra el virus Hanta. Y estas vacunas
están en diferentes etapas de desarrollo, pero todas se fundamentan en el hecho de que estos virus generan respuestas inflamatorias en las vías respiratorias que pueden causar problemas como obstrucción respiratoria. Y el diseño de vacunas que hemos hecho en el laboratorio busca inducir un tipo de inmunidad que no solamente es capaz de contrarrestar este daño inflamatorio, sino que permite también eliminar al agente viral. Es decir, una respuesta antiviral con bajas tasas de inflamación. Ahora, el desarrollo de una vacuna necesita una cantidad importante de etapas, principalmente descubrimiento, pruebas preclínicas, eventualmente estudios clínicos y finalmente la aprobación tras la demostración de seguridad y eficacia de la vacuna. Hemos visto cómo la pandemia del COVID-19 ha generado un trabajo asociativo, científico, pero además un esfuerzo de parte de las agencias regulatorias para promover que estos desarrollos ocurran con la mayor celeridad posible, resguardando obviamente aquellos aspectos de seguridad que son fundamentales. Entonces nosotros desarrollamos una vacuna contra el virus respiratorio sincicial que busca ser ocupada en el futuro en población pediátrica. Esta vacuna genera inmunidad que hemos caracterizado en detalle. Doctor Callejas, qué pena, lo interrumpo. Se le fue la presentación. ¿Nos ven la presentación? No, la estamos viendo, se fue hace un momento. ¿Hasta dónde llegó? Hasta cuando empezó a hablar de la vacuna del SARS-CoV-2 que están desarrollando. Perfecto, un segundo. Sí. Extraño. ¿Ahora volvió? Ahora sí volvió, sí. ¿Esta fue la última lámina? ¿O esta? La anterior, esa. Esa, perfecto. Bien. Ahora sí, entonces les explicaba que brevemente el desarrollo de una vacuna requiere una serie de etapas, preclínica y clínica, y nosotros hemos trabajado en el desarrollo de una vacuna contra el virus sincicial, que entendemos el mecanismo de una vacuna que induce principalmente inmunidad celular, y esta inmunidad celular es capaz de promover la activación de células B que reconocen al virus sincicial y como resultado obtenemos altos títulos de anticuerpos. Publicamos estos trabajos en diferentes journals de alto impacto como el PNAS y el Journal of Immunology, y además pudimos manufacturar esta vacuna en condiciones aprobadas por la FDA y por instancias regulatorias, en particular en Chile. Luego de haber hecho el estudio requerido para entender el mecanismo de acción de la vacuna, probamos la formulación GMP o de buenas prácticas de manufactura en diferentes modelos animales. Fueron 5 modelos animales distintos, y con esos datos preclínicos fuimos capaces de iniciar estudios clínicos que hasta la fecha han dado muy buenos resultados desde el punto de vista de la seguridad y de la inmunogenicidad. Entonces, ese conocimiento decidimos aplicarlo desde enero, febrero de este año en el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2. No voy a entrar en detalle de lo grave que es esta situación, pero sin duda esta rápida diseminación del virus desde Asia hasta América es resultado de la falta de inmunidad en la población mundial contra este virus. Así que una vacuna es claramente urgente, se necesita con urgencia. Hemos visto cómo ya varios de estos desarrollos de vacunas están en etapas clínicas fase 3 que esperan demostrar seguridad, confirmar la seguridad y también demostrar la eficacia de la vacuna contra la enfermedad. Entonces, cuando uno aborda el desarrollo de vacunas contra este virus, un aspecto fundamental es poder escoger el tipo de antígeno, y en este caso
teniendo en cuenta que este virus causa una serie de manifestaciones en el sujeto, no solamente a nivel respiratorio, sino que también en otros tejidos como el sistema nervioso, la piel, el sistema gastrointestinal. Fue importante pensar de qué manera uno puede evitar algunas manifestaciones que se denominan como hiperinflamación, donde ocurre una tormenta de citoquina que promueve el daño más que eliminar el virus. Cómo uno puede vacunar evitando ese fenómeno de hiperinflamación y promover la neutralización viral por medio de un tipo de respuesta inmune favorable. Entonces, ¿qué estrategias de vacunas uno podría considerar? Virus inactivado, hay al menos 3 vacunas que están ya bien avanzadas en relación a versiones inactivadas del SARS-CoV-2, péptidos virales que son inmunodominantes, vectores virales recombinantes. Sabemos que hay por lo menos 2 de estas vacunas que están ya en estudio fase 3, vacunas en base de DNA, partículas virales, bacterias recombinantes atenuadas, proteínas recombinantes y virus atenuados. Son posibilidades, ¿verdad?, que podríamos abordar para el desarrollo de vacunas. Y en ese sentido hay que elegir además los antígenos que van a ser parte de estas vacunas. Y nosotros hemos trabajado con la proteína Spike o Spiga, la de envoltura, la de membrana y también la nucleoproteína en base a años de investigación previa en que observamos que esta proteína, la nucleoproteína, puede ser un antígeno útil para enfermedades, para inmunizar contra virus respiratorios como el virus esencial y el metapneumovirus y Hanta. Es un muy buen antígeno. Así que también incorporamos esta proteína en el caso de la vacuna que estamos desarrollando contra SARS-CoV-2. Ahora, una de las los hallazgos tempranos que se hicieron en torno al outbreak con SARS-CoV-2 fue el hecho que aquellos países que no tienen políticas de vacunación contra tuberculosis en base a BCG demostraron que durante los primeros días o semanas del brote tienen pendientes o curvas, ¿verdad?, de donde se ve un mayor número de casos por millón de habitantes, que luego se homogeniza o se estabiliza en cada país dependiendo de las medidas que se tomen para controlar la infección y de las capacidades que tiene el sistema sanitario y hospitalario de cada país. Pero es bastante notable, nosotros fuimos los primeros en publicar esto, luego han habido una serie de publicaciones que han seguido, que van en la misma línea, y también se generaron cerca de 14 o 15 estudios clínicos para evaluar si la BCG por sí sola, que es la vacuna para tuberculosis, podía ser favorable en sujetos, en seres humanos, para enfrentar la infección con SARS-CoV-2. Y es bastante impresionante cómo durante esas primeras semanas del brote en cada país, aquellos países que tienen programas de BCG para vacunar contra tuberculosis tienen menores números de casos por millón, también la fatalidad es menor en estos países. Pero como les digo, esto es durante los primeros instantes, las primeras semanas del brote, porque luego estos resultados cambian en base a las medidas de contingencia que toma cada país y también pueden ser variables de acuerdo a la capacidad diagnóstica. Entonces, pero sin embargo, la discusión se ha generado que la BCG tiene esta cualidad de inducir una respuesta, un tipo de respuesta inmune que se llama inmunidad entrenada, que básicamente preprograma a células inmunológicas para responder de manera favorable cuando se enfrentan con un virus, en este caso, y en particular, un virus respiratorio.
Esto había sido mostrado anteriormente, de hecho nosotros habíamos visto algo equivalente con el virus esencial, y de esa manera es posible que el efecto de la BCG justamente conduzca a disminuir esta situación de hiperinflamación que se observa en sujetos naïf, y por lo tanto una vacuna debería tener en cuenta el hecho de la capacidad que tiene, por ejemplo, la BCG y otras vacunas de inducir esta inmunidad entrenada que por sí sola aparentemente es favorable contra SARS-CoV-2, como ocurre también en el caso de otros virus respiratorios. Entonces, nosotros creemos que es fundamental el poder desarrollar vacunas en nuestra región, y es un proyecto, sería un resultado de alto impacto, sin duda, y a raíz de este trabajo, y esto es muy importante, en Nature en junio publicaron esta nota en que destacan los esfuerzos de algunos países latinoamericanos justamente en el desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2, planteando que efectivamente las capacidades locales, no solamente en el desarrollo de investigación y desarrollo de vacunas, sino que también en la evaluación clínica de vacunas puede ser importante para acercar vacunas a nuestro país. Y también indicar que el New York Times tiene una página que se llama Coronavirus Vaccine Tracker, y en esa incluye también nuestra universidad como una de las que tiene vacunas en desarrollo preclínico. Así que eso quería contarle, agradecerle a mi laboratorio, es un grupo de jóvenes científicos y científicas muy motivados por no solo la ciencia y la investigación, sino que también su impacto social, y agradecer la fuente de financiamiento, y sin duda ojalá que podamos lograr una vacuna pronto para que podamos volver a vivir momentos como esta que tuvimos hace un poco de tiempo atrás en el verano con mi laboratorio. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y feliz de responder preguntas si es que las tuviese. Bueno, muchas gracias, doctor Calles, es muy interesante. Es interesante ver cómo desde el punto de vista latinoamericano nosotros también podemos participar haciendo, digamos, estos esfuerzos para, digamos, desvincularnos un poco de la dependencia de las multinacionales y generando nuestros propios productos, ¿no? Y es muy interesante, sobre todo cuando yo leí tu trabajo con la BCG, como realmente ustedes fueron pioneros en entender las razones detrás de estas, digamos, de estas cuestiones de los efectos de la vacunación de BCG en esta enfermedad, ¿no? Y en relación a eso yo quería hacer una pregunta, primero para empezar, digamos que esa respuesta inespecífica, esa tormenta de citoquinas, que es la que genera la mayor cantidad de cuadros clínicos graves, lo que se ha descrito, realmente la pregunta sería, ¿cómo la inmunidad entrenada contrarresta el efecto de esa respuesta inespecífica de citoquinas? No me queda muy claro cómo sucede ese mecanismo. Bueno, no se sabe todavía con suficiente precisión. Hay bastante investigación que se requiere, pero lo que ocurre es que la inmunidad entrenada consiste en modificaciones epigenéticas, particularmente a nivel de la cromatina de células inmunes, que las predisponen, en el caso particular de la BCG, predisponen a estas células para responder con un perfil TH1 contra infecciones virales. Y ese perfil TH1 normalmente se contrapone al perfil más bien TH2, TH17 clásico de esta hiperinflamación que puede resultar en una tormenta de citoquina. Entonces, normalmente la respuesta inmune se contraponen, es decir, si el individuo responde TH1, normalmente eso suprime respuestas inflamatorias tipo TH2 o TH17. Entonces, porque las células que tienen ese perfil TH1, normalmente, además de producir las citoquinas que son de ese perfil, algunos de esos productos son activos en suprimir respuestas tipo TH2, por ejemplo.
Eso es muy claro. Y en relación a ese tema, la otra pregunta sería si se conoce qué componente de la vacuna de BCG es realmente el que estimula, si realmente es el componente de todos los excipientes ayudantes que trae la vacuna o realmente el componente bacteriano el que induce eso. Este dato que yo mostré viene solo de la BCG, es decir, es un elemento que es principalmente del Mycobacterium bovis, que es una versión atenuada del Mycobacterium bovis. Ahora, sin duda, una combinación de ambos sería una muy buena candidata a vacuna. Exactamente, precisamente por eso. Hay una pregunta interesante, esto es algo que se ha discutido bastante en relación al efecto de los anticuerpos contra la proteína nucleocápside. La pregunta es si esa proteína nucleocápside es capaz de inducir anticuerpos, que sí, qué papel juegan esos anticuerpos en relación a la prevención de la enfermedad. Por el caso del sincicial, nosotros hemos visto dos cosas, que la proteína nucleocápside está presente en las membranas de células infectadas, y creemos que los anticuerpos contra la proteína N pueden, por medio de un mecanismo que se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos, en fondo la célula está infectada con el virus, tiene proteína en la membrana, el anticuerpo reconoce la proteína N y esa célula opsonizada con anticuerpo anti-N es reconocida por macrófagos, neutrófilos, y otro tipo, pueden ser también células natural killer, que pueden provocar la eliminación de la célula infectada con el virus. Es un mecanismo distinto al tradicional de los anticuerpos, que buscan principalmente la neutralización del virus. Este sería un efecto mediado por anticuerpos y células inmunes que a través de los receptores FC reconocen a la célula infectada. Hay otra pregunta que dice que existen múltiples modelos vacunales con diferentes antígenos, S completa, S parcial, dominio del receptor binding domain. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál considera que sería el mejor componente, digamos, el mejor tipo de vacuna a utilizar? Si sería mejor utilizar proteína completa, o utilizar de pronto péptidos, o utilizar proteína truncada, ¿cuál considera usted que sería la mejor? Sí, yo en general vengo trabajando en vacunas hace mucho tiempo y creo que las vacunas que combinan el mayor número posible de antígenos tienen mayor chance de ser exitosas. Entonces, prefiero optar por aquellas vacunas que tienen más de un antígeno. Y si la idea es jugársela por un solo antígeno, ojalá que sea la mayor cantidad de aminoácidos de ese antígeno. Esa es mi mirada frente a este problema. Y como continuación a esa pregunta, desde el punto de vista de estas vacunas de péptidos, las vacunas que utilizan péptidos pequeños, pues el concepto de estas vacunas es que realmente el complejo mayor de histocompatibilidad solamente presenta péptidos pequeños, ¿sí? Pero la pregunta es, desde el punto de vista de la inducción de la respuesta inmunitaria, ¿estos péptidos realmente funcionan igual de bien? No son tan efectivos como serían proteínas completas o como serían, por ejemplo, virus inactivados, partículas virales, virus-like particles, o partículas como virus, se llama en español. Yo creo que los péptidos tienen la ventaja de su simplicidad, permiten entender la respuesta inmune, permiten definir la inmunodominancia, pero desde el punto de vista del uso como vacuna, claramente podrían tener cierto beneficio, pero claramente no son tan, yo diría, eficientes como antígenos completos, proteínas completas, o bien varios elementos virales como parte de la formulación de la vacuna. Y bueno, y para cerrar, esta es una última pregunta que es muy importante para mencionar, y es en relación a la capacidad de mutación del virus. Si se ha hablado de la aparición de variantes genéticas, mutaciones en el virus, la pregunta sería hasta qué punto las vacunas podrían empezar a fallar en un futuro y dejar de proteger ante la aparición de nuevas variantes genéticas del virus. Claro, es una pregunta que aún no tiene respuesta. Sabemos que han ocurrido ya variantes del virus, no sabemos cuán distintas son y si la respuesta inmune que inducirían estas vacunas podría servir contra estas variantes.
Yo creo que a la medida que la población vaya haciéndose inmunológicamente capaz de evitar la enfermedad, lo más probable es que eso favorezca, esa presión inmunológica favorezca la aparición de variantes del SARS-CoV-2 que puedan no ser reconocidas o reconocidas con menor eficiencia por parte de la respuesta inmune inducida por la vacuna. Eso podría conducir a una situación equivalente a la que tenemos con influenza, donde es necesario generar vacunas con alta frecuencia en base a el tipo de cepa viral que circula en la región en particular. Yo creo que todavía es muy temprano para definir eso. Bueno, muchas gracias, doctor Reyes. Hay más preguntas, pero pues por cuestiones de tiempo vamos a dar paso a la siguiente conferencia. Muchas gracias.